Es momento de dar la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. Igualmente, mi querida Magda, con el gusto de saludarte, saludar a la audiencia de Mega Noticias MX en un arranque de mes y de semana cargadito. Bastante cargadito. Juan María, si te parece, vamos entrando con este tema del día que traemos aquí en Mega Noticias. El huachicoleo, que tú lo sabes muy bien. A ver, sin duda no es un problema de hoy, es un problema que venimos arrastrando, perdóname, ya desde hace algunos sexenios. El problema es que, pues, sigue. El problema es que no ha logrado eliminarse totalmente pese a las estrategias que se han implementado. Se habla de opacidad y bueno, tú lo sabes perfectamente, el 2019 estábamos arrancando enero con un desabasto importantísimo porque en ese momento se dijo la forma de combatir el huachicol es cerrando la llave y vamos a implementar estos camiones cisterna para que doten de combustible a las diferentes regiones y seguro tienes mucho que decir también en torno a la compra de esos camiones. Y total, ni total, ni parcial, ni limitadamente, no han resuelto absolutamente nada, mi querida Magda. O sea, el huachicol sigue siendo una forma de robo, de hurto, que está a lo largo y ancho de la República, con énfasis en ciertos estados, como Hidalgo, como Puebla, en donde se han detectado pues robos constantes. Y esto que estamos hablando, pues sí, tiene sexenios. Pero Magda, nos dijeron que lo iban a resolver, que ellos eran diferentes, que ellos sí sabían, que Petróleos Mexicanos iba a ser como la empresa noruega de petróleos. Todo eso nos dijeron y hoy lo único que sabemos es que por el contrario sigue predominando el robo de combustibles a lo largo y ancho de la República y hasta se han sofisticado, porque también le han entrado al gas, ya no es solamente la gasolina, han entrado a otras formas de robo de combustibles. Ahora, mi querida Magda, a ver, pues tenemos muchos especialistas que nos pueden hablar de los robos, de los sistemas que usan los grupos criminales, inclusive técnicos que detallen la forma en que se produce el huachicol. Yo te voy a hablar de un par de cosas completamente diferentes que son tanto o más graves que el huachicol y que son los acontecimientos que hemos vivido. Ya se nos olvidó Tlahuelilpan, ya se nos olvidó que murieron 137 personas murieron allí. A ver, a Peña Nieto lo va a marcar toda la vida los 43 de Ayotzinapa. Acá fueron 137 muertos. Y a Calderón lo van a marcar también ciertos acontecimientos como Ciudad Juárez. Vamos a seguir hablando de casos como los que hasta la fecha se le siguen manejando a Ernesto Zedillo en materia de Acteal. Es decir, todos estos casos que han marcado gobiernos. Bueno, pues aquí estamos hablando de 137 muertos nada más en un evento y no sabemos qué pasó. No sabemos en qué paró, en qué terminó. Ese es uno. Punto número 2, tanto más grave que el huachicol. ¿Sabes cuánto perdió la Comisión Federal de Electricidad, que es empresa energética, el año pasado? Un 24% de su presupuesto. Es decir, 112,000 millones de pesos. En el caso de Petróleos Mexicanos, que es de lo que estamos hablando, estamos con que en lo que va de la administración se han perdido cerca de medio billón de pesos. Es lo que ha perdido Petróleos Mexicanos. El asunto con María es ¿por qué no funciona la estrategia? Porque, a ver, ponen al ejército pues prácticamente a acampar sobre los ductos, ¿no? A fin de que no se empezara, de que no se siguiera generando este huachicoleo. Y recuerdo muy bien que desde campaña el presidente decía, ¿no?, que una de las partes fundamentales que se tenía que combatir a fin de poder acabar con el huachicoleo era el huachicoleo de cuello blanco. ¿Qué ha pasado? Pues nada, lo que pasó es lo que decías de las grúas, las dichosas grúas. Queremos saber quién, cómo, dónde las compró y quién las está conduciendo, porque se supone que esas grúas, perdón, aquellas pipas las estaba manejando el ejército. Eso es lo que nos dijeron con respecto a todo esto y el despliegue de elementos del ejército a lo largo y ancho de los ductos. Esta problemática por eso no se resuelve y seguimos destinando elementos que deben de estar cuidando la seguridad de los ciudadanos para atender zonas en donde el crimen organizado ha asentado sus reales. Y miren, esto no es un asunto que sea un asunto menor, porque en cualquier poblado la gente sabe quién está vendiendo la gasolina más barata,
sabe quién le está vendiendo a granel y no tiene exactamente expendios para poder hacer las ventas. Es decir, tenemos un problema que no se ha erradicado, está lejos de resolverse el problema del robo de combustibles. Y como te decía, no es solamente el caso de la gasolina, sino que se ha venido sofisticando. Y bueno, pues yo creo que vamos a dormir el sueño de los justos con respecto a esto. Ya vendrá el momento en que haya quien exija cuentas de lo que no se ha hecho bien en este gobierno, que repito, prometió que tenía las soluciones a todo esto, mi querida Magda. Sí, se ha venido sofisticando y además se ha venido diversificando el robo de combustible. Déjame irme también a otros temas, a los temas de colofón, mi querido Juan María. Ya está iniciando esta audiencia de los exfuncionarios de la Ciudad de México por el colapso de la línea 12 del metro. Todo parece indicar que lo que están buscando es que lleven inclusive el proceso en libertad, ¿no? Qué distinto se aplica la ley, ¿no? Sí, qué distinto es el discurso. Qué triste lo que decía hoy la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Qué lamentable. Apenas hace 3 años estaban en declaraciones totalmente diferentes. Ahora están hablando de la restitución del daño, el resarcir el daño. ¿Con qué dinero van a pagarle la vida a las personas que murieron en el caso de la línea 12 del metro? ¿Con qué van a pagarle a las familias la ausencia? ¿Le van a pagar a la señora que perdió a su niño de 10, 12 años? ¿Le van a pagar de esa manera? Que no sean irresponsables. Hay cosas que no se pagan con dinero. Y estamos esperando que mañana llegue el primer aniversario para luego volver a dorar la píldora, ¿no? Porque como tú dices, mi querida Magda, ya se está dando el caso, por lo menos Enrique Orcasitas, que era el director del sistema, con Marcelo Ebrard, va a atender el juicio en libertad y seguimos sin saber qué es lo que pasó. Es más, ¿tú sabes qué es lo que pasó con la investigación de la empresa noruega? Sabemos hasta ahora de los resultados, porque no les gustaron, no les gustaron los resultados y entonces la marginaron completamente. Hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le pone el cascabel al gato con una serie de informaciones demoledoras de lo que ocurrió. ¿Y qué te parece lo que hoy se anunció en la mañanera, mi querida Magda? Que el problema es que se va a resolver o a restituir el servicio hasta finales de año. Yo te pregunto, Magda, ¿quién le va a restituir a la gente 2 años Exacto. que ha estado sin servicio, perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo por toda la incapacidad que han mostrado con todo esto, la insensibilidad que se ha... ¿Has sabido de alguna visita del presidente de la República, de Claudia Sheinbaum, bueno, cuando fue la conflagración, la tragedia, por ahí estuvo la jefa de gobierno, pero párale de contar? Que son las afectaciones colaterales, ¿no? Que se han tenido también a raíz de todo esto, evidentemente, por una parte, y la principal es el tema de las víctimas, ¿no? Quienes se vieron directamente ahí afectados, y la otra parte es también de la gente de la zona que se ha quedado incomunicada, que ha tenido que recurrir a otros medios de transporte para seguirse desplazando, para poder llegar a sus lugares de trabajo, que eso también, pues es una afectación, representa daños económicos, representa atrasos en tiempos, cambios en el estilo y en la forma de vida, porque tienen que volverse a reajustar. En fin, son muchas cosas, ¿no? Y yo ahí me iría a otro tema más, Juan María. A ver, por una parte nos dijeron dentro de esos estudios, dentro de este peritaje que sacó la empresa, que la culpa era de los pernos, ¿no? Sí, y ahora ya hasta Carso, la empresa de Carlos Slim, está diciendo que nada tiene que ver los pernos. Bueno, esta investigación que te digo de Mexicanos contra la Corrupción presenta fotografías en donde se ve que faltan varillas, Magda, varillas. Tenían que ponerse, pon tú 20, creo que eran 20, nada más pusieron 14. Pernos, en lugar de poner los suficientes, están los hoyos allí con las fotografías. Todo esto que se ha venido presentando como una evidencia clara de que fue mal hecha la obra, de que la obra tiene claros elementos para juzgar que hubo omisión, hubo irresponsabilidad dentro de todo esto. Y bueno, pues volvemos a lo mismo, cuántas personas murieron ahí y además de los muertos, cuántas personas resultaron con afectaciones personales hasta la fecha, que no han... Ahora está diciendo la fiscal que vengan para que negociemos. ¿Negociar qué? ¿Qué quieren negociar? Ese es un cinismo absoluto, mi querida Magda. Y a ver, el tema que también no se puede dejar de lado es qué es lo que se está haciendo para evitar
que vuelva a suceder una tragedia como esta, ¿no? Y que tiene que ver con mucho trabajo de por medio, con el mantenimiento de las líneas, de las distintas líneas del metro. ¿Qué se está haciendo para poder realmente evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esta? Paños calientes nada más, y déjame agregarte algo porque ya nos están diciendo que nos vayamos, algo muy grave que ocurrió esta mañana. Al presidente de la República le preguntaron sobre el estudio de impacto ambiental en el Tren Maya. Habló de Biden, habló de que no saben, habló de que los lugareños no se quejan, mil cosas. De pronto aparece el general Vallejo porque también subieron ya militares al desarrollo del Tren Maya. ¿Sabes lo que dijo, Magda? Que están empezando a revisar, están revisando el estudio de impacto ambiental. ¿Qué te parece? Cuando ya se llevaron 50 o 100 kilómetros de árboles, apenas lo van a hacer. ¿Dónde rayos está Secretaría del Medio Ambiente para autorizar este tipo de obras? Qué grave, fíjate, en el mismo escenario, ¿eh? Pero acuérdate que también hay un decreto que finalmente termina blindando estas obras de infraestructura, ¿no? En donde ya lo demás, los permisos, ya las afectaciones que generes, el tema de las negociaciones, inclusive con la gente pues a la que le tendrías que pagar por ese tipo de obras y demás, pasan a segundo término porque primero se tienen que blindar esas obras y se tienen que construir. Nada más que en el largo plazo habrá quien sí quiera desarrollar juicios, porque no sabemos qué es lo que vaya a hacer, hasta qué grado se vaya a dañar la zona, claro, los ecosistemas. Y mira, los militares son tan listos que ellos se están lavando las manos. A ellos no los van a acusar de que emprendieron una obra sin estudio de impacto ambiental. El general Vallejo, que fue el mismo que estuvo en el aeropuerto Felipe Ángeles, es el que mandaron ahora a construir trenes. Bueno, de verdad que yo no entiendo absolutamente nada de esto, pero te digo, el presidente no responde el tema y el militar sale a decir que no hay estudio de impacto ambiental, mi querida Magda. Pues sí, pero es que el militar solamente ejecuta, ¿no? Que es parte de lo que hemos venido comentando en los últimos días. Y bueno, Juan María, se nos quedó un tema importantísimo y qué lamentable la violencia que está marcando este primer día de mayo. Ayer estamos hablando de 112 homicidios dolosos, una verdadera tragedia. Mi querido Juan María, lo platicamos mañana. Así es, el día más negro del año fue ayer con esta cantidad de homicidios, pero como tú dices, ya habrá tiempo también de comentar. Te mando un abrazo enorme, querido Juan María, que tengas una excelente tarde. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos con más.